Buenos días, mi nombre es Samuel Chávez y vamos a estar trabajando hoy el tercer video en el tema de listas. Eh, los subtemas que vamos a abordar son un tanto avanzados, digamos, pero van a ser de suma utilidad para que ustedes puedan hacer su código mucho más reusable, comprensible y corto. Entonces, el primer tema que los primeros dos temas que vamos a trabajar son maneras que Python nos da para crear listas. Nosotros las listas las hemos creado hasta este momento a través de enumerar sus valores. Ahora vamos a empezar a trabajar eh, a trabajar creando listas a través de cierta manera describiéndolas, no enumerando sus valores, sino que describiéndolas. Esos son los primeros dos temas. El segundo tema se llama rebanado de listas y es un tema que se basa mucho en las ideas aprendidas en Range, entonces por eso es el orden de dichos temas. Y por último, vamos a trabajar con listas de listas, que es un tema que siempre es importante abordar para sus proyectos en los cuales seguramente van a utilizar listas en paralelo o listas de listas. Entonces empecemos. Primero vamos a trabajar con la función range. Entonces range lo voy a introducir aquí en este editor de texto y luego vamos a pasar a IPython para probarlo. Range es una función. Ustedes saben que las funciones reciben parámetros y regresan resultados. Entonces range es una función que recibe, por ejemplo, range tiene tres sabores o tiene tres versiones. Una donde solo recibe un entero, por ejemplo el 5. Hay otra donde recibe un entero inicial y un entero final. Y hay otra donde recibe tres enteros, range 5, 10,2. Entonces range es una misma función pero tiene tres formas distintas. A estas formas se le conoce con el nombre técnico de firmas. Entonces range tiene una firma con un solo entero, que recibe un solo entero. Range tiene una firma que recibe dos enteros y range tiene una firma en la que recibe tres enteros. Ahora, sin importar de cuál de las tres firmas estemos hablando, range siempre va a devolver una lista. Esta, por favor, no vayan esta no es esta no es sintaxis de Python, simplemente es una anotación para que ustedes no vayan a tratar de ejecutar. Lo voy a escribir en comentario para que sepan que no es Python. ¿Sí? Entonces tenemos estos tres firmas de range y cada una, sin importar la firma, nos va a devolver una lista. Ahora, empecemos a ver cómo es que se comporta range y por qué es tan importante estudiarlo. Entonces, primero probemos la firma más sencilla, range, y pasémosle parámetro el 5, range 5. Range 5 genera una lista que tiene todos los enteros desde el 0 hasta ese elemento, sin contarlo, ¿sí? Entonces yo tengo range 5, me va a generar una lista que tiene los enteros del 0, 1, 2, 3, 4. Ahora, voy a crear otra lista con range 20. Y se van a dar cuenta que, aunque no se ve en pantalla, empieza desde el 0, pasa de 1 en 1 hasta el 19. Es decir, me va a generar una lista de 20 elementos desde el 0 hasta el 19, ¿sí? Siempre el límite superior no se cuenta. El límite inferior, que sería en este caso 0, se cuenta, pero el límite superior no se cuenta. Entonces vamos a generar la lista desde el 0 hasta el 20 menos 1, 19. Ahora, estudiemos otra firma de range que sería con dos parámetros de entrada, dos enteros. Entonces range 5 a 10, que es el ejemplo que les di. Entonces veamos. El primer parámetro representa el inicio de la lista y el segundo parámetro representa el final de la lista sin incluirlo. Entonces empezamos desde el 5 hasta el 10 sin incluirlo. 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Entonces hasta el momento hemos visto dos firmas de range. Cada una de ellas es una forma de describir una lista. ¿Sí? Se dan cuenta que con el 5 estoy describiendo una lista que empieza en 0 y termina en 4. Con el 20 estoy describiendo una lista que empieza en 0 y que termina en 19. Con el range 5,10 estoy describiendo una lista que empieza en 5 y termina en 9. Es decir, ustedes se recordarán de sus cursos de matemática que para definir un conjunto nosotros podíamos hacerlo de dos formas. Primero enumerando sus elementos y segundo describiendo sus elementos. Entonces la enumeración de elementos es como esto, digamos, mi lista es igual a 2,3,6,1
coma 1. Y estoy enumerando los elementos de la lista para definir la lista. Ahora, con range, digamos, yo estoy describiendo los elementos, que quiero ir desde el 2 hasta el 21, por ejemplo, digamos. No es el mismo ejemplo de arriba, pero es una descripción de una lista. Entonces, puedo o enumerarlos o describirlos. Y range me sirve a mí para describir una lista, para describir la lista que él mismo va a regresar. Ahora, la tercera firma de range es sumamente interesante porque nos da un poco más de control sobre la manera en que en que las listas se generan. Se dan cuenta que en la primera que vimos, digamos, va generando los elementos de la lista de uno en uno: 0, 1, 2, 3, 4. En el segundo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Inclusive en la siguiente, en el ejemplo de 5 a 10, también va de uno en uno. Entonces, el tercer parámetro de la tercera firma de range, por ejemplo, 5,20,3. El tercer parámetro me indica el salto que va a haber entre cada uno de los elementos generados. Entonces, esta me dice que va a generar una lista desde 5 hasta 20 haciendo saltos de 3. 5 más 3, 8, más 3, 11, más 3, 14, más 3, 17, más 3, 20. Pero recordamos que el 20 ya no se incluye. Entonces, el último elemento de la lista es 17. Entonces, aquí estoy generando una lista de 5 a 20 sin contar el 20 haciendo saltos de 3 en 3. ¿Sí? Entonces, tengo 5, 8, 11, 14 y 17. Hagamos otro ejemplo de una lista del 5 al 21 con saltos de 3. Veamos hasta dónde llega. 5, 8, 11, 14, 17, 20. Ahora incluye el 20 debido a que no es el límite y que al sumarle 3 a 17 obtenemos el 20. Entonces, esta es la primera forma en que, digamos, esta es una forma muy compacta y muy útil para generar listas. Y en la siguiente unidad, cuando nosotros estudiemos ciclos, que ese es otro conjunto de videos distintos, nos vamos a dar cuenta del poder de range para definir ciclos de manera compacta. Ahora, ya que estudiamos el tema de range, ahora vamos a estudiar sobre rebanado de listas. Y ustedes se recordarán del ejemplo de la clase del video anterior, que nosotros teníamos una instrucción que se veía como esta: mis otros dígitos es igual a dígitos corchete punto corchete. Entonces, lo que está sucediendo acá es que estamos rebanando una lista. En realidad no estamos copiándola, sino que estamos rebanándola. Al final el efecto es similar, pero el término correcto es rebanado o slicing, como ustedes lo encontrarán en otra literatura. Entonces, nosotros partamos de una lista. Partamos de la lista de todos los números entre el 1 y el 20. Entonces tengo números es igual a range 20. Ahora podemos entre el 1 y el 20. Entonces tenemos que ir desde el 1 hasta el 21, ¿sí? Entonces, si yo imprimo print números, yo tengo todos los números desde el 1 hasta el 20, ¿sí? Entonces, perdón. Ahora, imaginémonos que de esta lista yo quiero sacar todos los números que están entre el 4 y el 10. Yo quiero sacar de esta lista que ya existe, que se llama números, yo quiero sacar todos los números que están entre el 4 y el 10. O sea, yo quiero sacar el 5, el 6, el 7. En realidad yo quiero sacar el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Entonces, para eso yo voy a rebanar esta lista. Y la voy a rebanar utilizando lo voy a rebanar para que me quede una lista más pequeña. Entonces, la sintaxis para rebanar una lista es precisamente con el operador corchete. Es un operador para rebanar también números. Cuando nosotros a este operador le damos más de un operando o más de un entero, entonces en lugar de acceder, digamos, se recuerdan que el operador corchetes nos servía para acceder. Si yo accedo a la posición 4, al subíndice 4, estoy accediendo al 0, 1, 2, 3, 4, a este número acá. Pero si yo le doy más de un valor, entonces puedo hacerlo de la siguiente manera. Lo que se convierte, en lugar de un operador para acceder, se convierte en un operador para rebanar. Entonces yo les dije que quería los números desde el 4 hasta el 10, hasta el 9. Entonces nos damos cuenta del subíndice de esta casilla. Esta casilla tiene subíndice 0, 1, 2, 3. Entonces el primer parámetro que le vamos a dar es 3. Quiero que vaya desde la casilla 3 y rebane la lista números hasta la casilla
que está acá, que sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Hasta la casilla 9. Este límite superior funciona similar al del range porque no se incluye. Entonces yo sé que en la casilla 9 tengo a este 10, pero el 10 ya no me interesa. Entonces yo rebano desde la casilla 3, que sí le incluye, hasta la 9. Hasta la casilla 9, que ya no le incluye. Y perfecto, acabamos de rebanar la lista números. Ahora la rebanamos desde la casilla 3 hasta la casilla 9 sin incluir. Por eso obtuvimos 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Entonces, rebanar listas es sumamente útil porque tiene varias aplicaciones. La primera aplicación es que la nueva lista generada se basa en la lista anterior, copiando cada uno de sus valores. Por eso es que nosotros vimos en el ejemplo del video anterior que esta notación de acá copiaba todos los valores de la lista. Entonces hacía una rebanada de la lista, pero me iba desde la casilla 0, digamos, desde la casilla 0 hasta la casilla que tuviera su longitud. Y si no recuerdo mal, eran 10. Entonces nosotros podíamos, esta notación desde 0 a 10 se ve de igual manera compresa a través de la omisión de los dos parámetros y solo dejamos los dos puntos para realizar la copia. Entonces, si yo omito cualquiera de los dos parámetros, asume la posición natural. Por ejemplo, si yo omito en el ejemplo anterior, omito el primer parámetro, escribo números, omito el primero, pongo 2.9. Entonces voy a asumir que el primer parámetro es 0 y me voy a ir hasta la novena casilla sin contarlo. Entonces el que está en la posición 0, el que está en la posición 1, el que está en la posición 2, etcétera, hasta el que está en la posición 9, ¿sí? Hasta el que está en la posición 8, porque la posición 9 se omite. Ahora, si yo lo hago al revés, si yo escribo el primer parámetro, que era originalmente 3, y omito el segundo, entonces yo me voy a ir desde la casilla 3, que es esta de acá, o la casilla con su índice 3, hasta la última, porque estoy omitiendo el de la derecha. Entonces 4, 5, 4 que está en la casilla 3, 5 que está en la casilla 4, 6 que está en la casilla 5, etcétera, hasta 20 que está en la última posición. Entonces con esta operación acabo de rebanar la lista desde la posición 3 hasta el final. Ahora, para el último operador de rebanada es probablemente el más interesante y se parece muchísimo a lo que habíamos estudiado previamente de range. ¿Qué pasa si yo quiero obtener de esta? Voy a limpiar un poco la pantalla. ¿Qué pasa? Ahí faltó la T, perdón. ¿Qué pasa si yo quiero de esta lista todos los números que están entre la casilla 3 y la casilla y la casilla 10 esta es la casilla 18, pero que los traiga haciendo saltos de 4 en 4? Entonces yo quiero obtener quiero obtener luego el 8, luego de esto quiero obtener el 12, luego de esto quiero obtener el 16 y creo que a esta ya no llego. Entonces yo voy a hacer una rebanada del mismo arreglo, pero lo voy a hacer con saltos. Entonces yo puedo hacer números sub 3, que era la primera casilla, hasta la última casilla, que era la 18. Ah, no, pero esa sí incluyámosla. Entonces hasta la 19. Y por último, que sea de saltos de 4 en 4. Entonces obtenemos la lista 4, 8, 12, 16. Porque empezamos en esta, luego saltamos 4, luego saltamos 4, luego saltamos 4. Y todos los obtuvimos esto es una nueva rebanada que obtuvimos de la lista original. Entonces, hasta este punto, nosotros acabamos de ver dos métodos nuevos de cómo generar listas a partir de una descripción. La primera es una descripción con enteros, la segunda es una descripción que utiliza otra lista para hacer una operación similar al range. Entonces, estas son dos formas compactas de crear listas complejas. Ahora, el último tema que vamos a ver hoy son las listas de listas. Y eso es una idea que quedó en el aire hace 2 videos. Entonces, listas de listas. Nosotros para crear una lista sabemos que tenemos que crear, de primero asignemos la etiqueta, se llama mi lista. Y adentro de esto, adentro de los corchetes escribimos los elementos. Pero recordamos del tema de listas heterogéneas que nosotros vamos a tener cualquier tipo de elemento dentro de las listas, inclusive otras listas.
y por eso vamos a escribir aquí la lista que es 1, 2, coma, porque este es el segundo elemento, 3,4, coma, 4,5, coma, 6,7. Ahora, dense cuenta, esto es una lista homogénea porque cada uno de los elementos es otra lista. Entonces, esta es una lista de listas. Ahora, veamos cómo esto se comporta en IPython. Entonces presionamos enter, ahora print mi lista. Y acá tenemos la lista que acabamos de crear con todos los elementos de la misma. Ahora, si nosotros queremos acceder a este elemento, digamos, no al 5, sino que a todo el elemento, al tercer elemento de mi lista, entonces nosotros tenemos que accederlo a través de su subíndice y sabemos que es el subíndice 2. Entonces, print mi lista sub 2 y obtenemos la lista 4,5. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero acceder exactamente al 5? No a la lista 4,5, sino que quiero acceder exactamente al 5. Entonces nosotros escribimos print mi lista sub 2 y adentro de esta lista, ustedes dense cuenta que hasta este punto es una lista, ¿sí? Entonces, y adentro de esta lista, ¿qué posición tiene el 5? El 5 tiene la posición 1, o sea, la segunda posición, o sea, el subíndice 1. Entonces, escribo el subíndice 1 y obtengo precisamente el 5. Ahora, hagamos de ejercicio cómo accedemos al 6. Primero, nos vamos a ir a la lista, a la lista con subíndice 3. Y segundo, adentro de esta lista, nos vamos a ir a la lista con subíndice 0, porque 6 tiene un subíndice 0 adentro de esta lista, ¿sí? Entonces así es como nosotros podemos acceder, y de igual manera nosotros podemos modificarlo. Si yo quiero cambiar ese 6, que ahora en lugar de ser 6 que sea hola, entonces print mi lista. Y nos damos cuenta que con la misma sintaxis de asignación nosotros podemos modificar elementos de listas, ¿sí? Y entonces esto nos lleva a una idea que se conoce como matrices, pero por el momento nosotros vamos a considerar a estas estructuras como listas que contienen a su vez otras listas. Y esto les puede servir de muchas maneras. Por ejemplo, nosotros podríamos utilizar esta lista, una lista que se llame notas. Y esto va a ser una lista de listas donde la primera lista va a contener los nombres. Entonces voy a tener al estudiante Samuel. En el segundo elemento voy a tener al estudiante Alfredo. En el tercer elemento voy a tener al estudiante Esteban. Y ahora, terminamos los primeros la primera lista con 3 elementos. Ahora, la segunda lista de la lista notas va a ser las notas. Entonces, Samuel obtuvo 50. Alfredo obtuvo 75. Y Esteban obtuvo 100. Presiono Enter. Y ahora vemos qué es lo que tiene notas. Tenemos dos listas, una lista con 2 listas. La primera tiene nombres y la segunda tiene notas. Entonces, imaginémonos ahora que yo quiero hacer print notas sub 1, print notas sub 1, 1, y después seguido de notas, print notas 0, 1 y print notas 1, 1. ¿Qué esperaríamos ver acá? Que Alfredo sacó 75, Samuel sacó 50, Alfredo sacó 75 y Esteban sacó 100. Entonces, nosotros al modificar el segundo subíndice, ahora vamos a escribir el subíndice 2. Nosotros estamos nos estamos moviendo en las listas internas para definir, para ver quién sacó qué nota. Entonces aquí tenemos que la nota, en la primera lista de las notas obtenemos el nombre, el nombre en la casilla 2, y en la segunda lista de notas obtenemos la nota en la casilla sub 2.
y por eso, digamos, a esto nosotros lo podemos interpretar como listas en paralelo o una matriz, como sea más conveniente para su, problema en específico. Pero entonces esto nos lleva a concluir el tema de listas, y dense cuenta que hasta este punto vimos cómo acceder, qué problema resuelve, eh, las listas y algunas técnicas avanzadas para definir listas a partir de descripciones. Entonces espero que el tema de listas sea de mucha utilidad para sus proyectos y nos seguiremos viendo en otro video. Gracias.